Muy buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias a todos quienes fielmente están acompañándome en esta serie de estudios y cada vez estamos aprendiendo más y más acerca de la palabra de Dios. Quiero saludar a todos, que el Señor les bendiga y hoy vamos a tratar acerca de que el gobierno humano o el gobierno, podemos llamarlo, este sistema de gobierno realmente no puede salvar al hombre. Quien sí puede salvar al hombre es Dios, ¿verdad? Dios, quien puede salvar a la humanidad. Pero la pregunta es, ¿de qué le va a salvar? Porque muchos no dicen, yo no estoy perdido, o sea que yo no tengo necesidad de un salvador. La Biblia nos enseña de que todos nacemos pecadores y que hay una paga a consecuencia del pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte y hay que pagar ese precio. Cuando el hombre falló ahí en el Edén, analizamos la caída del hombre, trajo consecuencias terribles al hombre, a la naturaleza, ¿verdad? Se quebró esa relación de amistad que había en el Edén con Dios. Se introdujo el pecado y a través del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el hombre siempre ha intentado por sus propios medios salvarse. ¿Qué hizo Adán y Eva? Después de desobedecer, ellos reconocieron que estaban ah, desnudos, por lo tanto se hicieron ropa con hojas de higuera. Ese es el primer intento del hombre, ¿verdad? Pensando de que de esa forma ellos podrían ser aceptables ante Dios. Sin embargo, Dios estableció la manera y ellos finalmente recibieron esa cobertura de parte de Dios, a pesar de que ellos desobedecieron. Dios proveyó la manera, ¿sí? Y después vemos cuando Dios dio la orden a la humanidad de que tenía que eh, poblar la tierra, ¿verdad? En abarcar la tierra. Y ellos, sin embargo, dijeron, no, vamos a quedarnos acá. Intentaron crear su propio gobierno. Sin embargo, Dios intervino. Ahí vemos la Torre de Babel, esa confusión de lenguas. Por lo tanto, en su misericordia, el Señor permitió esto para que, para que a partir de ahí puedan salir y poblar la tierra, ¿verdad? Y el Señor tiene propósitos para cada uno. Incluso en el Éxodo hemos visto que realmente Dios es el que tiene el control de las cosas. Así que vemos que se opone lo que el hombre plantea o propone ante lo que Dios establece. Si Dios dice en su palabra que realmente es, vamos a decir, por, por gracia que somos salvos, no, pero el hombre dice, no, tiene que ser por obras. Piensa que por sus propias ideas el hombre puede salvarse. Este es el ejemplo de Babel o incluso Egipto, ¿verdad? La cultura, la creencia, ellos tenían dioses, eh, incluso el faraón era un dios, ¿verdad? Y pensaban de que de esa manera ellos se salvarían. Sin embargo, lo que Dios nos enseña en su palabra es que Él salva por gracia, por gracia. Llamó a Abraham, ¿verdad? Y a través de Abraham hizo una nación para que Él, a través de Él, pudiera venir esa bendición especial para nosotros. No solo la promesa de la tierra, sino también esa herencia celestial, ¿verdad? Y vimos cómo Dios intervino, esa lucha entre el reino humano, ¿verdad? Y el reino de Dios. En la lección anterior vimos estos tres puntos, que el- los magos egipcios intentaron, pero no pudieron, ¿sí? Ellos no son dioses. También los egipcios tenían sus propios dioses, que tenían ciertos poderes, pero limitados de acuerdo a la región. Adoraban al dios Sol, entonces durante la noche no tenía efecto ese dios Sol. Adoraban al dios Río, pero si uno estaba lejos del río no tenía poder sobre
sobre esa persona, es lo que creían ellos. Entonces ellos creían en los magos, creían en dioses que tenían poderes localizados, incluso en el mismo faraón. Sin embargo, vemos que Dios en todo momento, a través de su siervo Moisés y Aarón, ha demostrado que realmente Él es el único Dios verdadero. Y sabemos cómo termina la historia ahora. Este cuadro nos recuerda de lo que hizo, ah, vamos a decir, Dios en Egipto para liberar a su pueblo, ¿verdad? Sabemos que utilizó a Moisés, a Aarón, para que diera el mensaje al faraón, pero ellos, sin embargo, los egipcios endurecieron su corazón, el faraón endureció su corazón y no dejaba ir al pueblo de Dios para que le adorara. Y aquí vemos los dioses vinculados. El dios vinculado con el Nilo, la conversión del agua, ¿verdad? El río Nilo. ¿Verdad? De las ranas, a ver, vinculados tenían sus diosas, así también cada plaga que venía, ellos proclamaban a ese dios pensando de que de esa manera iban vamos a decir, eh, salvarse, pero sin embargo, recordemos que la última plaga fue determinante. ¿Por qué? Porque afectó al primogénito. Entonces, como el faraón se consideraba Dios, y por supuesto, el primogénito se llevaba todo, la herencia, el poder. Por lo tanto, eh, cuando murió su hijo, bueno, se quebró el corazón del faraón, bueno, finalmente dejó, al final le siguieron, y vemos que tanto el faraón también era considerado un dios. ¿Sí? Ok, entonces en esta lección y en esta noche vamos a ver que realmente ningún gobierno humano, ningún gobierno mundial o sistema puede salvar al hombre. Solamente Dios puede salvar a la humanidad. Esta es una lección importante que Dios enseñó a las personas. Es que el gobierno no era el salvador. ¿Sí? Hay personas que tienen confianza en algunos gobiernos. Escuchamos las noticias. Tal país tiene tal gobernante y cómo gobierna y piensa que va a ser el salvador. Realmente, ¿de qué es lo que nos salva? Bueno, puede que algunos tengan mejores intenciones o mayor proyección, mejor preparación o buenos consejeros y oramos por nuestros gobernantes, ¿verdad? Oramos por ellos que conozcan a Dios, que puedan gobernar con justicia, con equidad, que puedan pensar más en el pueblo antes que en sí mismos o en su gente. Realmente estamos diciendo de qué le va a salvar ese gobierno. De la muerte eterna no le puede salvar. Puede crear condiciones que mejoren la calidad de vida con trabajo, con seguridad, con salud, educación, pero aún así el hombre necesita esa salvación que sabemos que proviene solamente de Dios, porque Él es quien está a cargo de todo, ¿verdad? Dios, el soberano, Él puede preservar y salvar a la humanidad. En primer lugar, justo después del diluvio universal, Dios prometió preservar todo el universo geofísico. Él no solo prometió que no habría más diluvio. Recordemos que la señal que él ha establecido, que ya no iba a haber diluvio, era justamente la señal del arco iris. Dentro de nuestro estudio hay eh, disponible justamente esta misma señal que hoy en día usan los del movimiento LGTB, ¿sí? Realmente en la Biblia se registra que esta es una señal del pacto de que Dios ya no iba a enviar un diluvio universal, ya no sería la tierra juzgada a través de esta manera. Escuchamos de algunas inundaciones en algunas zonas, pero nosotros estamos diciendo de un diluvio completo, general, ¿sí? Entonces, si alguien tiene interés, puede buscar dentro de la serie de estudios que está disponible en YouTube para ver qué significa realmente o
hoy en día por qué cada civilización en cada época también creían y le daban, vamos a decir, un significado a los colores del arco iris. Para los cristianos, el arco iris representa el pacto de Dios con, no solamente con Abraham, sino con la naturaleza, con el mundo, porque ya no sufriría el diluvio. Entonces Dios iba a proteger de esa manera, ya no iba a ocurrir el diluvio universal. Ah, dice, Él prometió entonces estabilidad en la tierra. Él es el único que puede hacer esta promesa porque Él está en pleno control del universo. Uno de sus atributos es soberano, el soberano. Él es soberano, Él tiene todo control, absoluto control. Y uno puede decir, pero si Él tiene control sobre todas las cosas, ¿por qué permite esta tragedia? ¿O por qué permite esta situación en mi país? ¿O por qué permite la pandemia? O podemos decir como José, ¿por qué permitió que sus hermanos le maltrataran, le tiraran al pozo, que le vendieran? ¿Por qué permitió que él estuviese preso? Si él no hizo tal cosa, él jamás se acercó a esa mujer, fue la mujer que se le acercó y fue acusado falsamente, pero él es un Dios soberano, que él tenía un propósito para la familia de José y por supuesto para su pueblo, porque de esa manera él estaba preservando, así como a través de este pacto, él estaba prometiendo que la tierra ya no sufriría otro diluvio. Entonces Él es soberano, sabemos que Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él es todopoderoso, ¿sí? Él es omnipresente, está en todas partes. Sabemos que Dios ha dado al hombre esa capacidad de gobernar, ¿verdad? En la lección 1 de Interconectados habíamos analizado las instituciones divinas. Las instituciones divinas, para recordar, primero, el dominio responsable. Hasta hoy en día, cada individuo debe ser responsable, debe asumir la responsabilidad, ¿sí? La segunda institución, el matrimonio, ¿sí? La tercera institución, la familia. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Estas tres instituciones crean una sociedad, ¿sí? Se enseña en las escuelas que la base de la sociedad es la familia. Y una familia está constituida por mamá, papá, hijos. Sabemos de que hay familias disfuncionales donde está ausente la figura de papá por muchas razones, ¿sí? O al revés, la figura de mamá está ausente. Dios conoce cada familia, conoce cada corazón de mamá, papá, hijos, y aún así Dios puede hacer pero milagros y maravillas a través de esas personas. Recuerdo años atrás, enseñaba en un campamento de niños la historia de un niño que no conoció a su papá, que no conoció a su mamá, porque su papá falleció antes y después que le tuvo a él falleció la mamá y vivía con la abuela. Desde el niño él escuchaba la palabra de Dios y se acercó, se fue llegando a la iglesia y cuando sus familiares se enteraron de que él estaba asistiendo a una iglesia evangélica, le dijeron, bueno, si vos decidís ir ahí, olvídate que sos nuestro pariente, ¿verdad? Pero la historia de este niño se hizo conocido después porque llegó a ser um, una persona o un referente importante en la sociedad, en nuestro medio, ¿verdad? Acá en Paraguay específicamente. Y si nunca escuchaste la historia de este hombre, yo te animo para que puedas investigar. Hay un libro eh, donde cuenta la biografía de este hombre llamado em, Julián de Cut La Rosa. ¿Sí? El libro se llama como un diamante recomendado. Puedes pedir en librería si no hay, ver, no sé, conseguir prestar o averiguar. Realmente es sorprendente. Él no tenía papá, no tenía mamá y podía decir, no tiene sentido mi vida, me voy a deprimir o voy a, no sé, robar o voy a delinquir, voy a, no sé. Sin embargo, él fue un referente, fue un profesor, fue doctor,
fue un consejero en aquel entonces del presidente y sí, era muy respetado, muy respetado. Entonces, decir de que una familia, mamá, papá, hijo, es el diseño de Dios totalmente y hasta hoy en día. Pero eso no significa que un niño que por algún motivo no tuvo papá o porque no tuvo mamá o porque vive con un familiar que no sea mamá y papá, no pueda ser, vamos a decir, de gran influencia. Es mentira, porque aún así está dentro de esto el dominio responsable. No, con esto no digo que el papá debe ser irresponsable, tiene que ser responsable, la mamá también, y así el hijo. Esto entonces crea la sociedad y el punto 4 y el punto 5 mencionamos que estas instituciones que Dios permitió, porque hoy en día hay un gobierno civil y hay una diversidad tribal, restringe a la sociedad, porque cada uno tiene sus propias reglas, leyes, ¿verdad? Cada gobierno tiene su forma de dirigir cada país, cada nación. Entonces Dios dio el gobierno civil como una institución divina restrictiva, podemos mencionar. La tarea del gobierno consistía en limitar la maldad, estableciendo leyes de que si uno roba al otro, entonces hay una sanción, o si uno mata al otro, hay una sanción. Días atrás estaba escuchando en la noticia el caso de una persona que asesinó a un miembro de la familia. Entonces, por ley, ah, hay un tiempo que debe pasar en prisión, un periodo estándar, ¿sí? De 20 o 25 años. Pero al haber hecho este asesinato y que es miembro de la propia familia, entonces sube a 30 años. O sea, tiene que estar 30 años en prisión. Cada gobierno, bueno, establece sus leyes. ¿Y cuál es la intención? Es limitar la maldad. El gobierno, am, vamos a decir, no se hizo para que fuera un salvador, que salvara a las personas de lo malo y que diera sentido y propósito a sus vidas. Sin embargo, los egipcios pervirtieron esta institución divina. Los egipcios creían que el universo era inmutable, ¿sí? Que era inmutable y que todos los opuestos debían estar siempre en equilibrio. Por consiguiente, valoraban el orden, la estabilidad y la permanencia. Odiaban el caos, no les gustaba la idea de cambio o de progreso. ¿Por qué? Porque ellos creían que ya lo tenían todo y que todo era perfecto. Entonces, para mantener la estabilidad, creían en la importancia de un gobierno fuerte, ¿m? Un gobierno con mano dura, ¿verdad? Creían que cuando el faraón y su gobierno centralizado tuvieran el control absoluto, entonces ellos podrían tener una sociedad sin problemas, en la que reinaría la paz para todos, la igualdad, la equidad, la justicia. Además, también tendrían un entorno geográfico favorable, ya que el faraón estaba a cargo de intermediar con los distintos dioses, así como hemos analizado. Entonces, ¿qué tenemos? El gobierno humano no, no fue diseñado para salvar al hombre. Nosotros vemos, por un lado, el reino del hombre en oposición al reino de Dios, ¿sí? El reino del hombre está basado en obras, el reino de Dios basado en la gracia, donde Dios salvaría al hombre por pura gracia. No, el hombre tiene que tener una idea de cómo se salvaría. Los egipcios creían que el faraón era Dios, ¿sí? Que él era la máxima autoridad y determina lo que está bien y lo que está mal. Pero en el reino de Dios, solo Él es, vamos a decir, quien determina, diseña, Él es la autoridad, Él es la máxima autoridad, la fuente de verdad y de justicia. Él es quien está en control de todas las cosas.
ya sea como hombre, como Dios o como Estado, el faraón no tiene ningún control de lo que sucede. Y cuando yo digo faraón, podemos también poner el presidente, ¿sí? Nuestros gobernantes. Dios es el soberano, ¿verdad? Toda la creación, la naturaleza y el hombre deben someterse a nuestro Dios. En el reino pagano, el faraón y su gobierno son el Salvador. Egipto pervirtió la institución divina del gobierno civil e hizo al gobierno, ¿verdad? Al gobierno como poderoso. Las personas dependían del gobierno para tener bienestar social, orden, sentido en la vida. Los egipcios creían que vivían en total seguridad si el faraón como estado o nación era el todopoderoso, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que su poder es limitado. Sí tiene influencia y tiene poder de mando, de dar orden, quien decidía si se salían a la batalla o quienes salían a la guerra, quienes no, o a qué pueblo atacar, por supuesto. Tenían la autoridad, pero era una autoridad limitada, ¿sí? Nosotros recordamos que el faraón, cuando recibió la 10ª plaga que afectó a su hijo, primer hijo, porque él iba a ser el sucesor, por lo tanto, quebró el corazón del faraón, ¿verdad? Porque para ellos era demasiado importante ese primer hijo, ¿verdad? Los israelitas aquí o morían los hijos de los israelitas si ellos no hacían, ¿qué cosa? Lo que Dios había establecido justamente la manera en que se salvarían. ¿De qué manera? La señal era esa sangre en los dinteles, en los postes, ¿verdad? Si tenía esa sangre, el ángel pasaba por alto y no moría el primogénito, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió con el hijo del faraón, quien finalmente falleció. Entonces nosotros estamos analizando que en el reino del hombre, según vemos los egipcios, para ellos faraón era Dios, ¿verdad? Y que el gobierno, una forma en que ellos gobernaban, esa era la salvación para ellos. Sin embargo, vemos que solamente Dios es quien puede salvar, porque Dios ha dado la institución divina del gobierno civil. ¿Para qué? Para limitar la maldad. El gobierno civil se dio para castigar a las personas que asesinaban o quebrantaban las leyes. El fin del gobierno no era ser un salvador, ni tampoco ser todopoderoso. Las personas debían volverse a Dios y no al gobierno, ¿sí? Para tener bienestar, orden, sentido en su vida, tenían que volver a Dios. La seguridad del hombre proviene de tener una relación con Dios, porque Él es el Señor de todo. Si nosotros analizamos cada país sobre qué basan sus leyes, y hay países que sobre la base de la Biblia han hecho sus leyes, pero con el tiempo han ido quebrando, cambiando, modificando, anulando, creando nuevas leyes, incluso que se oponían ya a la palabra de Dios. Hay países donde permitían la lectura de la Biblia en las escuelas, en las casas, en los hospitales, pero en algún tiempo, dependiendo de quién sea el gobernador o el presidente, cambiaban eso. No, saquen la Biblia, no, vamos a sacar y vamos a separar eso de el Estado y la religión, ¿verdad? Entonces decían, bueno, cada uno establecía sus leyes y por supuesto eso afectaba a los ciudadanos. Pero para la salvación, el hombre necesita de Dios y la forma y la manera en que Dios ha establecido cómo se puede, cómo se puede salvar el hombre. Anteriormente, Dios había rechazado la civilización paganizada, ¿sí? La civilización orgullosa de la Torre de Babel, porque ésta se basaba completamente en sus propias ideas, a ideas que el hombre mismo ha generado, que el hombre es quien decide, que el hombre es la autoridad. Por lo tanto, Dios llamó a Abraham a separarse de ese reino pagano, ¿verdad?
de esa sociedad pagana. En el evento del Éxodo, ¿sí? En el evento del Éxodo, Egipto también representa el reino del hombre. El sistema de liderazgo y de gobierno se basa íntegramente en las propias ideas del hombre con teniendo a la humanidad como autoridad máxima. O sea, Dios rechaza otra vez este reino del hombre al llamar a los israelitas a separarse, así como vemos en este cuadro, ¿sí? Por un lado, el reino del hombre y por otro lado, el reino de Dios, ¿sí? Mencionamos una y otra vez, basado en obras, el hombre, basado en la gracia, el reino de Dios. Dios salvaría al hombre a través de lo que Él ha establecido. Llamó a un hombre, no que sea mejor que todos, no. A través de Él vendría esa bendición y estableció la manera en que salvaría a su pueblo. Entonces tenían que separarse con un propósito. Queridos hermanos, realmente Dios nos llama con un propósito, ¿sí? Nos llama con el propósito de dejar el paganismo, la incredulidad, la idolatría, la inmoralidad. Nos llama para que confiemos en Él y para que marquemos la diferencia. Y así como lo hizo Abraham en obediencia, nosotros también podamos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Solo Dios es Dios, no hay otro como Él. En esta noche estamos viendo que solamente Dios puede salvar a la humanidad, no un gobierno humano, no un gobierno o un sistema de gobierno. Vamos a ver en la próxima clase en la gracia de Dios, ¿sí? Sobre ese tema vamos a hablar en nuestro próximo encuentro. Les invito a seguir participando. Muchísimas gracias a todos, a los que siguen en las redes sociales, como se dice, ¿verdad? Envío saludos a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por su apoyo, por sus oraciones. Y vamos a seguir hasta que Dios nos permita, ¿verdad? Y nos llame para su presencia. Amén